También nos acompaña Lalo nuevamente. Bienvenido, Lalo, Dios te bendiga. Bueno, hoy no vino mi compañero José Espinosa, ¿verdad? Nos falló. Pero bueno, hay que orar por él, por José. Y hagamos el ejercicio, hermanos, que hicimos la vez pasada, ¿se acuerdan? De que recordamos los hermanos que no vinieron en la mañana y que podamos, hermanos, en la semana hablarles, mandarles un mensaje, saludarlos, si tienen una petición de oración. De los hermanos regulares que siempre vienen y que no vinieron en la mañana, aparte de los hermanos que sabemos que no están por otras cuestiones de vacaciones, ellos sabemos que es por eso, pero hermanos que no hayan venido, estaba pensando en Dani, ¿verdad? La jovencita que viene, no vino hoy, entonces que podamos, hermanos, animarla a que ella pueda continuar adelante en los caminos del Señor. Ella batalla mucho, ¿verdad?, con los pensamientos, como muchos de nosotros, que el Señor pueda, ¿verdad?, fortalecer su vida. Alguien de los jóvenes o hermanas que pueda mandar un mensaje a Dani, que saben quién es Dani, ¿verdad? Bueno, entonces le pedimos a la hermana Connie, ¿verdad?, que a usted le dice que le pueda mandar un mensaje a Dani para que ella pueda de alguna manera animarse. Alguien más de los hermanos que vienen regularmente, nos estábamos acordando hoy en la mañana de los que la hermana Karina pues no vino porque están enfermos, ¿verdad? Que se sientan aquí de este lado, igual hermanos que estemos orando por ellos. Alguien, hermanos, que pueda mandarle un mensaje a la hermana Karina, de las hermanas o hermanos. La hermana Ana Berta también. ¿Quién puede hablar a la hermana Ana Berta, mandarle un mensaje, hermanos? Mimi. ¿Y a la hermana Karina? Ok, muy bien. ¿Alguien más de los que se acuerden de que vienen regularmente, que no estuvieron en la mañana? Recuerden más o menos donde se sientan los hermanos y que podamos acordarnos de ellos, ¿no? ¿Alguien más, hermano, de los que se acuerdan? El hermano Ricardo, su esposo. Hermano Ricardo, bueno, comentaba con el hermano Ulises que está enferma su hija, Pati, ¿verdad? Está enferma. Entonces, hermanos, que podamos mandar un mensaje ahí de cómo se encuentra su hija, si ya están bien y todo. Alguien que pueda hacer esto. Gracias, hermano. Está nuestra hermana Silvia. Y bueno, ¿alguien más que se acuerden? Sí, es cierto, la familia hermano Luis Pedraza, hermanos, que es taxista, que se sienta ahí atrás. También no vinieron hoy en la mañana. ¿Quién puede mandar un mensaje? Yo tengo su número, se lo paso, hermano. Sí. ¿Alguien más, hermano, de los que se acuerden? Pensé que era para comunicarse con Luis Pedraza. Igual, si quieres mandarle un mensaje también, no está de más. ¿Alguien más que se acuerden de los que no hayan venido en la mañana? David y Diego, los de Monterrey. Sí, es cierto, los jóvenes, ¿verdad?, que vienen de Monterrey. Pues sabemos que Diego tuvo un accidente, ya está un poco mejor, pero igual, hermanos, hay que animarlos. ¿Quién le puede mandar un mensaje a David? ¿Diego? ¿Néstor? ¿Tiene sus datos? Sí, me los comparto. Pero los comparto, el de Diego yo lo tengo, no me acuerdan. ¿Alguien más, hermanos, de que se nos haya pasado? Y en la parte, hermanos, de procurarnos unos a otros, ¿verdad?, animarnos unos a otros. Igual, alguien que pueda mandarle un mensaje a la hermana Tony también, ¿verdad? La hermana Connie ya la buscó, pero bueno, sabemos el carácter de la hermana, ¿verdad? Pero bueno, Dios nos ama así, que nosotros también no somos perfectos y tenemos un carácter también que a veces no es el adecuado, pero el Señor nos sigue amando, ¿verdad?, a pesar de cómo somos. Igual, hermanos, si alguien quiere mandarle un mensajito a la hermana Tony, la hermana Connie tiene el contacto, ¿verdad? Tiene el contacto, puede pedir el teléfono a mi suegra, bueno, ella pues se lo comparte a la hermana Connie, el contacto de la hermana Tony, para animar a los hermanos, esa es la parte que tenemos que hacer. Hermanos, vamos a buscar en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Y vamos a leer, hermanos, del 1 al 5. Romanos 5, del 1 al 5.
Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Si gustan, nos ponemos de pie, hermanos, para que descansen un poco. Romanos capítulo 5, del 1 al 5, vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra del Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por la bendición que tenemos de escudriñar tu palabra. Dice la palabra que escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Yo únicamente te pido que sea tu Espíritu precioso, quien fue que inspiró esta palabra, el que redarguya nuestras vidas, el que redarguya nuestros corazones con la misma palabra. Y Señor, que tú hagas ese cambio que nadie puede hacer ni nosotros mismos, solo tú, por medio de tu palabra, por la cual dice que vamos siendo transformados de gloria en gloria como en un espejo a la semejanza de Cristo. Que cada palabra que estudiemos nos ayude a ser mejores, a ser igual a Cristo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Y hermanos, el tema se llama una esperanza gloriosa. Tenemos una esperanza gloriosa. El apóstol Pablo repite aquí muchas veces, ¿verdad?, que tenemos una esperanza gloriosa, ¿verdad? Y hermanos, en primer lugar, tenemos una esperanza gloriosa, hermanos, allá en el cielo, allá en la gloria, valga la redundancia. Y en el versículo 1 y 2 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien, dice, también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El apóstol Pablo va a repetir mucho esta frase en estos versículos, de gloriarse, la esperanza. Y hermanos, el cristiano, para que usted sea cristiano, hermanos, en primer lugar usted tiene que empezar primeramente justificándose delante de Dios, siendo justificado delante de Dios. Hermanos, ¿qué es ser justificado? Es declarado justo, es declarado sin culpa. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Y hermanos, ¿quién puede hacer eso? ¿Usted lo puede hacer? ¿Usted puede declararse inocente delante de Dios por usted mismo? Y decir: yo nunca he cometido algún mal, yo nunca he cometido pecado, yo, como decía el hermano hoy en la mañana, nunca he mentido. Al contrario, dice la palabra que decimos que no tenemos pecado, ¿le hacemos a quién? A Dios. Mentiroso, ¿verdad? Estamos diciendo que Dios es mentiroso, porque la Biblia dice que todos somos pecadores, ¿verdad? Y hermanos, tenemos esta gran bendición, la esperanza gloriosa, futura, y presente y futura, porque lo tenemos hoy y lo vamos a recibir en el futuro, de la salvación. Y hermanos, justificados pues por la fe. Hermanos, ningún hombre puede justificarse de otra manera que no sea por la fe. En la iglesia tradicional nos han enseñado que hay que hacer buenas obras para ir al cielo. Tienes que portarte bien, si no, no vas a ir al cielo. Es lo que te dicen. Pero hermanos, dice la palabra que las obras no alcanzan, hermanos, para que podamos llegar a la presencia de Dios. ¿Qué dice Romanos 3:20? Romanos 3:20, que dice: así que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Ningún ser humano será justificado, declarado sin culpa delante de Dios. ¿Para qué sirve la ley? Ya que por las obras de la ley dice que es el conocimiento del pecado. La ley únicamente te sirve para saber lo que es bueno y lo que es malo. Únicamente. Pero hermanos, a veces esa ley sirve como trampa, ¿verdad? Porque cuando a un niño le dices: no toques eso, no comas esos chocolates porque te vas a embarrar, porque es mucho azúcar para ti, ¿qué es lo que hace el niño?
entra la codicia, ¿verdad? Es lo primero que hace. Y cuando Dios dice, no hagas esto, no hagas lo otro, entra la codicia en nosotros y decimos, ¿por qué Dios lo dice? A lo mejor Dios no quiere que probemos esto. Y el pecado toma ocasión en nosotros por medio de la ley. Nadie puede ser declarado justo, hermanos, a través de la ley, a través de las obras. La Biblia dice que tendrías que ser perfecto, como Dios es perfecto. Nunca pecar. Porque dice que si cometieres una falta, tal vez guardas 9 de los 10 mandamientos, pero fallas en uno, en decir falso testimonio, en mentir, ya echaste a perder todo. Es como si no hubieras hecho absolutamente nada. Hermanos, pero gracias a Dios, por eso es una esperanza gloriosa que hemos sido justificados solo por la fe. ¿Por la fe en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Él es el que hizo posible, hermanos, esta gran bendición que tenemos de la salvación. Por eso dice que Él, por medio de Él tenemos entrada. Él es el camino, la entrada a esta gracia que es la salvación por medio de la fe. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Hermanos, gracias a Jesús. Por eso Él dice en varias partes, en cual dice, yo soy la puerta, dice, el que por mí entrare será salvo, dice, y entrará y hallará pastos, hablando de esa vida abundante, hermanos, que Dios le da a aquel que cree en Él. Hermanos, a través de Jesús tenemos entrada, dice el apóstol Pablo en Romanos 5, 2, ahí regresamos. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Cuál gracia, hermanos? La gracia de la justificación, la gracia, hermanos, de la salvación. Hermanos, la salvación es un regalo que Dios te ofrece. Un regalo, hermanos, que tuvo un precio muy alto. ¿Cuál fue el precio que tuvo ese regalo, hermanos? Fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Para que tú puedas recibir ese regalo hoy de gracia, gratis, a través de la fe, a través de poner tu confianza en Él. Hermanos, pero muchas veces hay gente que dice, yo creo en Jesús, yo he creído en Él, yo tengo fe en Él, pero a veces confundimos ese tipo de fe. Ese tipo de fe que tiene que ver con un conocimiento intelectual acerca de Dios, acerca de lo que hemos aprendido a través de la vida. Pero hermanos, tener fe es depositar toda tu vida en las manos de Jesús. Y a veces nos confundimos porque a veces pensamos con que pasar al frente, levantar tus manos, eso ya es ejercer tu fe en Jesús. Y es un acto de fe público, pero hermanos, pero entregar tu corazón a Jesús, entregar tu vida a Jesús, hermanos, eso es creer en Él. ¿Qué dice Romanos 10, 9, 10? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, dice que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, tener fe en Jesús no es solo levantar las manos en un culto, en una predicación, por una emoción, es entregar tu corazón. ¿Y qué es entregar tu corazón? ¿Qué sinónimo es? Es entregar toda tu vida a Jesús. Cuando usted se casa, hermanos, usted entrega su corazón ¿a quién? A su esposa, ¿verdad? A su esposo. Y eso implica entregar, ¿qué también? Entrega su billetera, ¿verdad? Entrega su tiempo, entrega su cariño, ¿verdad? Entrega su exclusividad. No puede decir, es que tengo otras amigas aparte de ti. No, ¿verdad? Hermanos, cuando usted entrega su corazón a Jesús, el Señor lo quiere solo para Él. Y Él quiere que Él reine solamente en su corazón. Y entonces, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, ¿verdad? Que dice, y ya no vivo yo, dice, más vive Cristo en mí. Y muchos cristianos, hermanos, no avanzan en la vida cristiana porque ellos piensan que tener fe en Jesús es ir un domingo y escuchar y no comprometerse y ya. Hermanos, tener fe en Jesús es entregar toda tu vida al Señor. Ya no mandas tú, ya no vas a hacer lo que tú quieres, sino vas a hacer lo que Jesús quiere para tu vida. Y ahí es donde muchos ya no quieren, ¿verdad? Cualquiera puede decir, yo tengo fe. La Biblia dice, ¿tú crees que Dios es uno? Y nace, dice, pero también los demonios, ¿qué hacen? Creen, y no solo creen, sino tiemblan delante del Señor. Y hermanos, tener fe
es depositar toda tu vida en las manos de Jesús, para bien o para mal. Y eso es lo difícil. Eso es lo difícil. Pero hermanos, a través de esa fe tenemos esa entrada, dice, a esta gracia en la cual dice, estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, estamos firmes, tenemos una salvación, hermanos, segura. No por nosotros, sino por lo que el Señor ha dicho y por lo que el Señor ha hecho. Esa es la esperanza que tenemos, porque dice la Biblia que Dios no miente, Él es inmutable. Si Él ha dicho que del momento que le recibes en tu corazón, del momento que entregas tu vida a Él, tienes la vida eterna, entonces así es. Porque Dios no puede jurar por otro más alto, dice la palabra, más que por Él mismo. Entonces debes de creerlo. Es una salvación segura la que tenemos, una esperanza segura la que tenemos en el Señor y que podemos disfrutar desde este momento. Usted es salvo. Y hermanos, eso es algo del cual deberíamos de gloriarnos, de alegrarnos de que somos salvos. Hemos pasado, hermanos, de muerte a vida. Íbamos al infierno, íbamos a la condenación eterna. Ahora vamos, hermanos, a la vida eterna, a disfrutar con el Señor. Es algo, hermanos, para gloriarnos, es algo para alegrarnos, para gozarnos. Pero a veces no lo disfrutamos, hermanos, por el pecado, por muchas cosas. Pero recuerde, hermanos, que la salvación no depende de lo que usted hace por Dios. Depende de lo que Él hizo por usted en la cruz. Y esa salvación, hermanos, es eterna y gloriosa. Y hermanos, es una de las razones por las cuales debemos de gloriarnos, de alegrarnos, hermanos, en esta vida y en la vida venidera. Y hermanos, dice en el versículo 3, y estamos hablando acerca de la salvación y de la vida futura que nos espera, de la vida eterna, pero el apóstol Pablo también nos aterriza y nos habla acerca de las glorias que podemos tener en esta vida actual. En el versículo 3 dice, y no solo esto, o sea, aparte de las bendiciones que vamos a tener en el cielo, las mansiones celestiales, un cuerpo glorificado como los ángeles, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, y hablando ya más de cosas terrenales, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Hermanos, la palabra gloriarse significa alegrarse, jactarse, ¿verdad? Hermanos, ¿ha escuchado usted los niños cuando hablan de sus papás, cuando están en la escuela? Y dicen, no, mi papá es, ¿qué hace tu papá? No, mi papá hace casas, mi papá construye casas muy bonitas, ¿verdad? Pega los ladrillos, es albañil, ¿verdad? Pero su hijo está muy orgulloso de que su papá es un constructor de casas. Y otros dicen, pues mi papá, fíjate que desarma los carros y después los vuelve a armar y es muy bueno y es mecánico. Pero se jactan, ¿verdad? Se enorgullecen de sus padres. Hermanos, la Biblia dice que nosotros debemos de jactarnos, orgullecernos en el buen sentido de las tribulaciones. Y hermanos, ¿eso es fácil o difícil? ¿Qué causan las tribulaciones? ¿Gozo, alegría o tristeza? Pues somos honestos, hermanos, la verdad causan tristezas. Cuando ustedes lo llevan a recursos humanos y le dicen, pues, ¿qué creen? Pues ya no lo vamos a necesitar más, es su último día, y lo escoltan, ¿verdad? Como malhechor a la puerta, ¿no? Después de dar su vida ahí. ¿Y qué causa eso? Tristeza, ¿no? La carne causa tristeza. Cuando usted, hermano, tiene problemas, sus hijos no quieren saber nada de Dios y se rebelan en contra de la palabra, hermanos, eso causa tristeza, causa dolor. Las enfermedades, ¿verdad? Hermanos, de repente estamos bien y de repente te dice, pues, ¿sabe qué? Tiene esta enfermedad. Y nos llega de sorpresa esa tribulación y la verdad en un momento causa tristeza. Pero dice la palabra que las tribulaciones deben causarnos gozo, alegría. Mire lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 2. Santiago 1, 2.
tenemos, hermanos. Leemos todo el mundo. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No solo dice gozo, sino dice sumo gozo, o sea, gran gozo. No solo alegrarnos, sino ir más allá y regocijarnos cuando nos encontremos en diferentes tipos de pruebas. Y hermanos, ¿será que esto sea fácil? No es fácil, ¿verdad? No es fácil. Los hermanos, ahorita que hay varios hermanos que no tienen trabajo, no es fácil tener gozo, ¿verdad? Cuando las cuentas pues no se acaban, ¿no? Hay puras salidas, porque ahora sí que la CFE, la agua, todo eso no perdona, no dice, no tienes trabajo, pues no te cobro, ¿verdad? Las cuentas siguen llegando, las lombrices tienen que comer. Entonces, hermanos, hay puras salidas y nada entradas, y eso, si somos honestos, nos quita el gozo. Pero hermanos, dice la palabra que debemos de tener por sumo gozo cuando nos hallemos por diversas pruebas. O sea, diversas, puede ser de enfermedad, de escasez, de todo tipo de pruebas van a llegar a nuestra vida. Porque a veces ya superamos la prueba de la enfermedad y decimos, pues ya lo hicimos, ¿verdad? De repente llega la prueba de la escasez y otra vez. De repente llega la prueba de problemas familiares y otra prueba. O sea, son de diferentes colores las pruebas. No solo son del mismo tipo, por eso es que son diferentes. Pero hermanos, en todo este tipo de pruebas algo que debe permanecer es el gozo, la alegría. Miren lo que dice el apóstol Pablo, hermanos. Creo que en 2 Corintios, hermanos. Sí, 2 Corintios, hermanos, capítulo 5. Bien. 2 Corintios, hermanos, capítulo 12. El apóstol Pablo estaba pasando por una prueba difícil de enfermedad. Y él había orado fuertemente al Señor para que el Señor le quitara esa prueba. Dice que 3 veces había orado. En el versículo 8 dice, en 2 Corintios 12, 8 dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y que le dijo al Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermano, ¿sabe que cuando somos débiles estamos más cerca del Señor? Cuando hay escasez, hermanos, oramos con más fervor. Cuando estamos enfermos, hermanos, reconocemos nuestra debilidad y nuestra dependencia del Señor, de que somos polvo. Entonces dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, de buena gana, dice, me gloriaré. O sea, me gozaré. Más bien, ¿en qué? En mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermano, se puede gloriar usted en esas cosas, en esas situaciones de debilidad que está pasando en este momento. Dice, de buena gana me gloriaré. Y en el 10, hermano, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, ¿qué? En las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, dice, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, cuando no tenemos necesidad de nada, cuando todo nos bien en el trabajo, cuando tenemos salud, muchas veces nuestra vida espiritual es más débil de lo que pensamos. Porque dejamos de depender totalmente del Señor, dejamos de orar, dejamos de congregarnos, porque no necesitamos. Pero cuando llegan esas tribulaciones, llegan esas pruebas, hermanos, tenemos mayor dependencia, hermanos, de nuestro Señor. Tenemos una comunión más cercana con Él, podemos conocerle mejor. Por eso dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas. Hermanos, ¿cuánto hemos recibido afrentas? Vituperios, ¿verdad? A veces hay gente que habla mal de nosotros, gente que tú le ayudaste en un momento, tal vez de manera económica, de manera espiritual, ¿verdad? Cuando estaba pasando un momento de debilidad, oraste por ellos, los animaste, y después se vuelve contra ti y hablas mal de ti. Esas son afrentas. ¿Y cómo te sientes, hermanos? Te sientes desanimado y dices, ya no vuelvo a ayudar a nadie porque siempre pagan mal. Pero hermanos, dice la palabra que debemos de gozarnos. Mire, busque por favor ahí Mateo 5, en las bienaventuranzas que el Señor dio. Mateo 5.
Dice que el Señor, que cuando suframos por Él, por el Evangelio, no por nuestro pecado, sino por el Evangelio, dice que somos bienaventurados, o sea, dichosos. Dice en el versículo 11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dice que somos dichosos, felices. Gozaos, dice, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dice, gozaos y alegraos. ¿Se alegra, hermano, cuando hablan mal de usted? Difícilmente, ¿verdad? Pero hermanos, cuando vemos a Cristo, ¿no hablaron mal de Cristo, hermanos? ¿No lo difamaron? ¿No le dijeron, este demonio tiene? Si a Cristo le dijeron eso, hermanos, ¿qué podemos esperar de nosotros? Pero dice el Señor, gócense cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, porque vuestro galardón es grande, no aquí en la tierra. Y ese es el problema, hermanos, porque nosotros queremos que toda la gente nos quiera, que toda la gente nos ame, quedar bien con todos en esta tierra, pero va a ser imposible. Dice, nuestro galardón va a ser grande, ¿en dónde? En los cielos. Hermanos, si usted está haciendo las cosas bien para Dios, si usted está actuando justamente, y aún así, hermanos, recibe vituperios, recibe mentiras, gócese, porque usted tiene un galardón grande en el reino de los cielos. Regresamos a Romanos capítulo 5, hermanos. Entonces, hermanos, las tribulaciones deben causar en nosotros gozo. Gozo, en primer lugar, hermanos, porque nos identificamos ¿con quién? Con Cristo. Nos estamos identificando con Cristo. Hermanos, ¿se acuerdan cuando los apóstoles allá en Hechos, en el libro de los Hechos, fueron azotados, ¿verdad?, por predicar el Evangelio? ¿Cómo salieron ellos? Gozosos de haber padecido por el nombre de Cristo. Hermanos, si usted lo vituperan, dicen cosas en contra de usted por ser creyente, hermanos, gócese, porque usted está siendo partícipe, hermanos, de los sufrimientos de Cristo, hermanos, y su galardón es grande en el reino de los cielos. Y usted padeciendo tribulación, hermanos, en segundo lugar, gócese, hermanos, porque Dios está haciendo una obra en nosotros. Hermanos, cuando recibimos la salvación, somos salvos por la fe, pero hermanos, en la vida terrenal todavía nos falta mucho camino. Falta que Dios moldee nuestra vida, Dios moldee nuestro corazón, como ese alfarero que menciona Jeremías, ¿verdad?, que deshizo esa obra y la empezó a hacer una nueva. Y ese proceso, hermanos, es muy doloroso, de quebrantar las vidas, de quebrantar los corazones y volverlos a hacer nuevamente a la imagen de Cristo. Es difícil. Y hermanos, ¿qué herramienta utiliza Dios para transformar nuestra vida, nuestro corazón? Su molino de la tribulación. Usted entra a ese molino de la tribulación y empieza a ser triturado poco a poco su vida, su corazón. Y después Dios empieza a hacer una nueva moldura, nueva masa, conforme a su imagen. Hermanos, ese proceso es doloroso, pero dice que debemos de gozarnos, porque estamos, hermanos, nosotros, hermanos, siendo transformados a la imagen y a la gloria de Cristo. Es lo que Dios está haciendo en usted por medio de las tribulaciones. Dios está enseñando, hermanos, dónde usted, hermanos, tiene que poner su confianza en usted. A veces, hermanos, el trabajo nos hace poner nuestra confianza en el trabajo, pero Dios nos quita eso y dice, yo soy tu proveedor, yo soy Jehová Jireh, tienes que confiar en mí. A veces confiamos en nuestra salud, en nuestras fuerzas, y Dios dice, no, yo soy tu sanador, confía en mí. Y Dios, hermanos, nos va a quitar todo aquello en lo cual nosotros estamos confiando, para que al final, hermanos, únicamente dependamos totalmente de Él. Y hermanos, ese no es un proceso fácil, porque nosotros estamos siempre acostumbrados a confiar en lo que nosotros podemos hacer con nuestras fuerzas para Dios. Pero hermanos, Dios no va a poder obrar en nosotros mientras nosotros tengamos ese orgullo de confiar en nosotros. Hasta que usted se rinda y usted diga, Señor,
no tengo nada que darte, no tengo nada en que confiar, solo en ti, Señor. Me rindo a tus pies. Haz de mí lo que tú quieras hacer. ¿Sabes? El apóstol Pablo era un hombre muy orgulloso por su conocimiento, por su sabiduría, por sus estudios, pero cuando cayó, dice, rendido a los pies de Cristo, cuando vio aquella visión, aquella luz que lo dejó ciego, solo él dijo una cosa: ¿qué quieres que haga, Señor? Y hermanos, es lo que nosotros deberíamos de decirle: ¿qué quieres que haga, Señor? Y eso es rendirse a Dios, olvidarse de lo que nosotros queremos, porque nosotros queremos hacer muchas cosas para Dios, pero usted, hermano, debe decirle: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Eso es rendirse, hermanos, a la voluntad del Señor. Y Dios va a usar las pruebas, hermanos, para que lleguemos a ese punto de rendir nuestra vida a Él y decirle: ¿qué quieres que haga, Señor? Y hermanos, por eso debemos de gozarnos en las pruebas, porque Dios está haciendo cosas grandes en nosotros. Dios está transformando nuestro corazón, mi corazón, el de cada uno de nosotros, para hacer su obra en nosotros. Y dice la palabra que el que comenzó en vosotros la buena obra, dice, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Hermanos, Dios no lo dejará así a medias. Dios va a concluir esa obra que ha empezado en su vida, en su corazón, y lo va a usar a hacer a través de diferentes pruebas, tribulaciones. Y hermanos, cada tribulación, hermanos, tiene un propósito. Y dice que el propósito primero es que produce en nosotros paciencia. Allí en Romanos 5:3. Romanos 5:3 dice: y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Paciencia, hermanos. Hay una oración que hay por ahí en internet, dice: le pedí a Dios paciencia y me dio problemas. Y así es. Hermanos, Dios quiere que tengamos un carácter bajo control. La paciencia, hermanos, es mantenerse firme en las pruebas y continuar en la lucha. Esa es la paciencia, mantenerse firme en las pruebas y continuar en la lucha. Esa es la paciencia. Hermanos, Dios quiere transformar nuestra vida, porque esa, la paciencia, es parte del carácter. Dios quiere trabajar con tu carácter también en las pruebas. ¿Cuántos de nosotros no somos pacientes? Yo no me considero paciente. A mí me gusta hacer las cosas rápidos, a lo que voy y todo esto. No somos pacientes, no nos gusta esperar los tiempos de Dios. Y Dios, hermanos, a través de las pruebas, te va a hacer en ti que seas una persona paciente. Pero tú dices que ya estoy orando mucho tiempo por esta situación y no veo la luz. Bueno, Dios quiere que seas paciente, que esperes, que confíes en Él. Dios está perfeccionando su paciencia en ti. Y hermanos, es la paciencia, es esperar en Dios. Hay hombres que dice la Biblia que fueron pacientes, mansos, ¿verdad? Uno de ellos fue Moisés. Dice que fue el hombre más manso sobre la tierra, ¿verdad? Ahí en Números, creo que está en número 12. Lo encontramos. Sí, Números, capítulo 12. Vamos a leer del 1 al 3. Número 12, del 1 al 3. Mire, dice: María y Aarón hablaron ¿contra quién? Contra Moisés. Eran sus hermanos que estaban hablando mal contra él. ¿Qué había hecho usted, hermano? Dice: a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, ¿verdad? Era una mujer morenita. Los de Cus, ¿verdad? Eran gente de África. Y ellos eran un poco racistas, ¿verdad? No la querían. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y dice: y lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, dice, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Hermanos, cómo Dios obró
esa mansedumbre, esa paciencia en Moisés, hermanos, a través del tiempo, a través de las pruebas. Porque Moisés, hermanos, era un hombre colérico, ¿verdad? ¿Se acuerda que él mató a un egipcio? Era un hombre difícil, era un hombre de armas tomar. Pero hermanos, Dios lo transformó. Y cuando sus hermanos hablaron mal de él, diciendo, solo Dios va a hablar por medio de Moisés, no puede hablar también por medio de nosotros, ¿sabe lo que él hizo después? Se postró sobre su rostro y oró. Hermanos, ese es un carácter paciente, aquel que encomienda su causa, ¿a quién? A Dios. Y dice, Dios, tú arréglate con ellos. Hermanos, ¿cómo está la paciencia, hermanos, en su vida, en su corazón? ¿Tienen carácter paciente? Un carácter, hermanos, que espera en Dios. Un carácter, hermanos, que soporta, ¿verdad?, las debilidades de otros. Pero, hermanos, dicen no solo que las pruebas producen en nosotros esa paciencia, esa esperanza, esa confianza en Dios y nos da un carácter apacible. Eso produce las pruebas en nosotros. Pero también dice que produce otra cosa. Ahí en el versículo 4 dice, en Romanos 5:4 dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces aquí como que hay una pequeña contradicción, porque dice, y la paciencia prueba, está regresando otra vez al inicio, ¿verdad? Porque estamos hablando de las tribulaciones. Pero no es así, hermano. El problema muchas veces son las traducciones, ¿verdad? Pero en realidad aquí la palabra prueba, hermanos, se refiere a un carácter con experiencia. A eso se refiere. A un carácter probado. Un carácter que ha pasado, hermanos, el fuego de la prueba. Y un carácter experimentado. Hermanos, cuando usted quiere tener un metal que pueda durar, que pueda soportar golpes, arañones, hermanos, lijaduras, lo que sea, usted tiene que llevar ese metal, hermanos, a un templado. Ese templado, hermanos, es pasarlo por el fuego a altas temperaturas. Y después que llegue a ese temple, hay diferentes medidas que le llaman Rodwell. Y cuando llega a esa medida de Rodwell, de templado, ese metal, hermanos, puede durar muchísimo tiempo y lo puede golpear y no se va a astillar, no se va a marcar. Y hermanos, ese es el carácter probado. Ese carácter que ha pasado por diferentes pruebas, que ha pasado por el fuego y sabe que ha sido moldeado. Y ese carácter, hermanos, no se va a doblar tan fácilmente. Cuando llegue la circunstancia, cuando llegue el problema, va a decir, el Señor me sacó de una igual y me va a volver a sacar otra vez. Ese es un carácter templado, un carácter probado, un carácter con experiencia. Y hermanos, ese es el punto que Dios quiere llevarnos, a que tengamos un carácter maduro. Hermanos, a veces, hermanos, cualquier situación nos desanima. Es que la hermana no me saludó, es que el hermano me vio mal, es que el otro, ya no voy a ir a la iglesia. Ese no es un carácter probado, no es un carácter con experiencia. Dios quiere, hermanos, que tengamos ese carácter templado, como el metal, ¿verdad? Que puede soportar cualquier cosa y permanecer firme, hermanos, en el Señor. Y hermanos, es el carácter que Hebreos nos habla, ¿verdad? Primero Hebreos nos habla acerca de los niños, ¿verdad? Que debieron de ser maduros, maestros, pero no lo son. Pero después habla acerca del carácter de los que permanecen. Ese carácter templado está en Hebreos capítulo 10, versículo del 37 al 39. Y hermanos, esto es, desde el 36 nos habla acerca de esa promesa que vamos a obtener. Dice, ¿por qué es necesaria la paciencia? De lo que estamos hablando, ¿verdad? Ese de permanecer a través del tiempo, a pesar de las pruebas, a pesar de las olas, ese barco permanece firme. Dice, ¿por qué es necesaria la paciencia? Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, dice en el 37, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Y quién es ese? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Viene por cada uno de nosotros, dice. Mas el justo, dice, vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y si retrocediere, dice, no agradará a mi alma. Pero hermanos, aquí viene la convicción de un carácter maduro, un carácter probado, que dice,
pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, esta es la mentalidad de un carácter probado, de un hombre, hermanos, que se mantiene firme, de un hombre, hermanos, ¿qué es lo que pasa, hermanos, cuando usted en una prueba, hermanos, se echa para atrás? No permanece en la fe, hermanos, es porque usted no le ha creído a Dios. Usted no le ha creído a Dios. Eso es lo que pasa. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. Y muchos hermanos, por eso siempre cuando una persona recién cree, Dios nos pasa, hermanos, por ese fuego de la prueba. Inmediatamente que una persona ha creído, Dios lo pasa por el fuego de la prueba, para ver si su corazón, hermanos, ha tenido esa fe realmente en el Señor Jesucristo. Porque muchos hermanos retroceden. ¿Se acuerda la parábola del sembrador? De aquella semilla, ¿verdad?, que fue sembrada junto al camino. Dice que llega el sol, ¿verdad?, y quema esa semilla. Dice que muchos así cuando llegan a la prueba no permanecen, porque la semilla no echa raíz, no tienen fe y no permanecen. Y hermanos, usted debe permanecer, y la permanencia, hermanos, nos habla de un carácter experto, de un carácter que ha sido probado, hermanos, por el fuego y ha pasado, hermanos, la prueba. Regresamos, hermanos, a Romanos 5. En el versículo 5, para terminar, dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, pero por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, esa esperanza, hermanos, no se basa en nuestra fidelidad, no se basa en lo que nosotros podemos hacer por Dios, sino esta esperanza, hermanos, se basa en ¿qué? En el amor de Dios. No el amor que nosotros tenemos hacia Dios, sino el amor que Dios tiene hacia nosotros. Y es totalmente diferente. Usted puede decir, es que yo amo a Dios, pero en un momento, hermanos, ese amor va a disminuir, se va por la prueba. Ese amor puede ser que no sea completo, no sea perfecto, pero el amor de Dios, hermanos, se mantiene firme en usted. Dice, por el amor de Dios que ha sido derramado. La palabra derramado, hermanos, ahorita trabajo en una empresa donde hacemos casting, que es inyectar líquidos en un molde. Y en inglés es la palabra pouring, que significa derramar en un molde. Y hermanos, dice que el amor de Dios ha sido derramado en ese molde que es su corazón, ¿por medio de qué? Del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuál es el primer fruto del Espíritu? Es amor. Hermanos, Dios quiere derramar, no solo llenar su corazón de amor, sino derramar, hermanos, ese molde que es su corazón de su amor por medio de su Espíritu Santo. Y hermanos, eso nos da mucha confianza cuando pasamos por tribulaciones. Saber que hay un Dios que nos ama, saber que hay un Dios, hermanos, que no quiere castigarle, que no quiere matarle, que no quiere eliminarlo, ¿verdad? Un Dios que le ama y que va a estar con usted, hermanos, en medio de la prueba, en medio de la tribulación. Hermanos, el amor de Dios no solo se manifiesta cuando todo va bien. El amor de Dios se manifiesta más, hermanos, en las pruebas, en las tribulaciones. Ahí es cuando usted puede ver mejor el amor de Dios. Hermanos, Abraham no hubiera conocido el amor de Dios hasta que fue probado, hermanos, cuando pudo entregar a su propio hijo. ¿Usted entregaría a su propio hijo en sacrificio? No. Pero Abraham lo hizo, hermanos, porque creyó que el amor de Dios era más grande que el amor a su hijo, y que Dios en su amor iba a volver a resucitar a su propio hijo. Y ese es el amor de Dios, hermanos, saber que Dios, hermanos, está obrando en nosotros, y que al final, hermanos, lo que vamos a recibir es algo bueno de Él, es algo que viene de su amor para con nosotros, y que Él está haciendo una gran obra, hermanos, de amor en nuestra vida, en nuestros corazones. Porque a veces el diablo quiere engañar, decir Dios no te ama y por eso te está castigando, por eso te pasan estas cosas. Mentira. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo.
Hermanos, tenemos que pedir al Señor que nos llene más de su amor, que su Espíritu Santo, hermanos, llene nuestra vida con su amor. Y más adelante dice, ahí en ese mismo capítulo de Romanos 5, 9 y 10, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador, dice, Cristo murió por nosotros. Si Dios lo amaba, hermano, cuando usted era pecador, ¿cuánto más lo va a amar hoy que es su hijo? A veces nosotros le negamos cosas a nuestros hijos, ¿verdad? Cuando estamos enojados. Y digo, no, porque te portaste mal, pero algo nos remuerde la conciencia después y le damos, ¿verdad? Aunque no se lo merezcan. ¿Cuánto más es Dios con nosotros? Hermano, nuestra confianza cuando pasemos por pruebas es que tenemos el amor de Dios obrando en nuestra vida. Y dice, por eso dice que es una esperanza que no avergüenza. Es una esperanza segura, hermanos, porque tenemos un Dios que nos ama. Decía un predicador, ya murió, era su frase favorita, decía, sonríe, dice, Cristo te ama. Y hermanos, Cristo nos ama. Cristo nos ama. Y debemos de gozarnos en su amor. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor. Nos cuesta comprender esta palabra. ¿Cómo podemos alegrarnos cuando nos va mal? ¿Cómo podemos gozarnos en medio del sufrimiento? Es algo que no se puede hacer en la carne. Es algo sobrenatural. Es algo que solo el amor de Dios, por medio del Espíritu Santo, puede hacer en nosotros. Darnos esa paz, esa seguridad que tú estás con nosotros en medio de la prueba, en medio de esa circunstancia adversa. Tu amor, Señor, nos inunda y nos llena en todo momento, Señor. Y esa es la esperanza que tenemos, que tu amor, Señor, siempre estará con nosotros, no importa lo que pase, Señor. Yo quiero hacer una invitación, hermano, hermana, si usted está pasando por diversas pruebas, como dice la palabra, y le cuesta gozarse, hoy puede decirle al Señor: Señor, ayúdame a tener gozo en mi corazón. Quita toda tristeza, Padre, en el nombre de Jesús, de mi vida, que el diablo quiera meter en mi corazón. Quítalo, Señor. Todo pensamiento que me diga que tú eres malo, que tú quieres lo peor para mí, quítalo hoy en el nombre de Jesús. Y Señor, la palabra nos enseña que tú eres bueno todo el tiempo. Dice la palabra: si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas, cuánto más vuestro Padre Celestial. Tenemos un Dios bueno, un Dios amoroso, que en medio de la prueba Él está obrando en nuestras vidas, está obrando en nuestros corazones. Él quiere formar en nosotros un carácter fuerte, un carácter lleno de paciencia, un carácter probado, un carácter maduro, que podamos depender totalmente de Él. Si hay alguien en esta noche que le diga al Señor: Señor, lléname de tu amor, yo estoy pasando por pruebas, dame la fortaleza, Señor, para gozarme, para entender tus caminos, Señor, en medio de esta circunstancia. Quisiera orar por usted. Levante su mano ahí donde está. Gracias, hermana. Gracias, hermano. Gracias, hermanos. Gracias, hermano. Gracias, hermana. Señor, tú conoces la prueba que cada uno está pasando, porque no pasamos las mismas pruebas. Pero, Señor, en cada prueba, tú vas al lado de nosotros. Dice la palabra: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Señor, yo te pido que tú muestres su amor en cada corazón que ha levantado su mano hoy. Que tú los llenes, Señor, de tu gozo y de esa paz que dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento. Que las personas puedan asombrarse y decir: oye, ¿por qué estás gozoso o gozosa? ¿Por qué tienes paz? Porque Cristo está en mí. Porque el poder de Dios habita en mí y Él está conmigo. Por eso puedo tener paz. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.